Bueno, buenos días, hermanos. Estamos un domingo más en la iglesia. Estamos contentos, hemos tenido un tiempo de comunión temprano en la mañana, de oración. Hemos cantado al Señor y hemos podido glorificar a Dios, honrar al Señor sobre todas las cosas, hermanos. A eso es lo que hemos venido, ¿cierto? A honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y quiero también mandar un saludo a todos nuestros hermanos también de nuestra iglesia, que también son parte de la iglesia Berea Santiago Chile, también a nuestros hermanos de Pucón, de Concepción, ¿cierto? Y también a todos aquellos que nos apoyan, nos siguen por las redes sociales, a siempre predicar en una sana doctrina, hermano. Así que muchos cariños para ustedes y espero que esta palabra de hoy pueda ser de bendición para sus vidas y puedan realmente ser edificados en ella, hermano. Así que hoy día vamos a compartir y vamos a meditar en dos textos de la Escritura que se complementan, pero que realmente tienen mucha enseñanza y espero que sea realmente una bendición para todos, para mi vida, para la vida de ustedes también. Hoy día vamos a compartir acerca del amor incondicional. Ese es el título, el amor incondicional. Y me gustaría que como texto base vamos a ir a 1 de Juan 4, del 7 al 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. Y por supuesto, este texto base nos llevará a otros textos para poder complementar esta enseñanza hermosa que nos dejó tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? ¿Pueden pararse por respeto? Y de ahí nos ponemos cómodos. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros. ¿Lo tienen? Primera de Juan 4, 7 y 8. Lo vamos a leer hasta el 9, ¿ya? Porque la verdad que el versículo 9 tiene mucha riqueza también. ¿Ahora sí lo tienen? Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hasta ahí lo que vamos a compartir. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me pueda guiar, Señor, a través de ella y que pueda hacerlo, Señor, con humildad, con sencillez. Y te pido que tus pensamientos, Señor, puedan ser mis pensamientos. Quiero honrarte a través de esta palabra y te pido que me guíes, Señor. Que me ayudes, Señor, a poder edificar también a la iglesia a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cierto? Palabras del apóstol Juan, ¿cierto? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cierto? Un texto
hermoso del apóstol Juan. Ahora, comienza, perdón, comienza con una clara e importante recomendación. Amados, dice, amémonos unos a otros. Ahora, Juan, el apóstol Juan, nos está enseñando que los creyentes, o los que somos miembros de la familia de la fe, debemos amarnos entre sí. Ahora, entendiendo un poquito esta palabra utilizada por amor que expresa el apóstol Juan, es una palabra que, porque hay muchas expresiones respecto a la palabra amor. Sabemos, por ejemplo, que el amor se define, por ejemplo, como el amor eros, que es el amor sexual, de pareja, ¿cierto? El amor hacia un esposo, hacia una esposa, ¿cierto? Y también tenemos otras clases de definición de amor. Por ejemplo, el amor filio, que es el amor de familia, el amor hacia un hijo, ¿cierto? Hacia nuestros familiares. Pero aquí el apóstol está expresando que el amor que está hablando aquí es el amor ágape, que es el amor especial de Dios hacia la humanidad. No es ese amor o ese sentimiento superficial que hay respecto al amor, ni es ese amor sexual, de pareja, ni es amor tampoco social o familiar, sino que es el amor pleno de Dios reflejado en Cristo Jesús. Y este amor, hermano, es un amor sobrenatural, porque es un amor que Dios ha puesto en nosotros. Es amor autosacrificante que se vio reflejado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es este amor, solo por medio de Cristo y por el Espíritu Santo de Dios, que Él puede poner en nosotros, en nuestros corazones. Ahora, ¿quién es el único que puede poner ese amor en nosotros? Es justamente Dios, ¿cierto? Por medio de su Hijo amado Jesucristo, ¿cierto? Y también con la ayuda, ¿cierto?, del Espíritu Santo, con la ayuda también de la palabra de Dios, ¿cierto? Así, de esta forma, es que este amor se puede hacer realmente real en nosotros. Es el amor de Dios, su perdón, su misericordia, que realmente nos puede llegar a capacitar para poder realmente vivir en amor, vivir en perdón, vivir en misericordia. Y esto es lo que Dios desea. Poder extenderlo también a otros. Ahora, esta clase de amor no es la clase de amor que uno puede tener tal vez con los amigos o con aquellos que nos agradan o con los que nos gusta estar. El amor de Dios que nos pide es justamente ese amor sacrificado, ese amor que Cristo también derramó en la cruz del Calvario y que está en nuestros corazones. Ahora, Dios nos manda, hermano, a poder amar incluso a nuestros propios enemigos. Y si tenemos este amor,
Dios nos va a dar la oportunidad también de poder perdonar también a aquellos que aún nos han ofendido o nos han hecho daño, ¿cierto? Si tenemos realmente y logramos tener este amor, podremos mirar con los ojos de Cristo y pasar por alto, tal vez a veces tantas situaciones, hermano, porque a veces nos podemos equivocar en la vida, ¿cierto? Nos vamos a equivocar, vamos a meter la pata a veces, vamos a cometer errores, porque no porque seamos cristianos no nos vamos a equivocar, pero a través de este amor podremos tener la capacidad no solo de reconocer que nos podemos a veces equivocar, sino también de poder extender a otros ese perdón. Otorgar a otros también, como así Cristo nos otorgó a través de la cruz, el perdón de nuestros pecados, poder también nosotros amar y perdonar a otros. Por eso que el versículo 7 dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, el que conoce a Dios y ha nacido de nuevo, ¿cuál es el reflejo? ¿Cuál es el fruto? Amar. Por eso que dice todo aquel que ama es nacido de Dios. Si tú no amas, es difícil que hayas nacido de Dios. Y por ende es muy difícil que conozcas a Dios. Si estás con odio, o si tú tienes actitudes que realmente no son las de Cristo con tu prójimo, es porque aún a lo mejor no has nacido de Dios o no conoces a Dios. Ahora, estas palabras van más allá del pensamiento humano. Porque el que realmente ha nacido de Dios aplica justamente estos valores, estos principios, no solo en su vida, sino también con el prójimo, hermano. El que es nacido de Dios también ama al prójimo y también ama a sus hermanos. Ahora, ¿cómo podemos saber cuando una persona, por ejemplo, es nacida de Dios y conoce a Dios? ¿Cómo podemos saber? Justamente cuando esa persona ama, cuando esa persona refleja realmente ese nacimiento espiritual de Dios a través de los frutos justamente del Espíritu, ¿cierto? Todos conocemos aquí los frutos del Espíritu, ¿cierto? El amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el perdón, la misericordia, ¿cierto? Ahora, yo meditando un poco en esto, sabemos que no es fácil amar, ¿cierto? Sobre todo, sabemos que no es fácil amar a quien no te cae bien, por ejemplo. Pero sabemos que por medio de su palabra y la comunión íntima con Dios, podremos tener esa capacidad para poder amar a nuestro prójimo. Y podremos tener ese amor que solo Dios nos puede dar, hermano. Es Él el único que nos puede poner ese amor aún por nuestros enemigos, ¿cierto? Ahora, la Escritura, hermano, nos da un ejemplo maravilloso. No solo en las palabras del apóstol Juan, sino que en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo y en sus enseñanzas y doctrinas. Y para complementar estas palabras del apóstol Juan, ¿cierto? Nos vamos a ir a Mateo 5, y yo quiero que busquen ahí en su Biblia, Mateo 5, (43 al 48).
Esto, hermano, es una palabra hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que realmente nos invita, hermano, a vivir por sobre lo que el mundo dice. Dice así la palabra del Señor. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué hermosa enseñanza de nuestro Señor, ¿eh? Hermano, en el corazón de nuestra fe en Cristo Jesús y en estas palabras yace un llamado profundo a vivir de una manera totalmente diferente a lo que el mundo a menudo nos enseña, hermano. La enseñanza de amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, como se nos dice en el Evangelio de Mateo, nos invita, hermano, a reflexionar sobre la esencia de lo que significa seguir el camino que Dios nos ha trazado, hermano, como hijos de Dios, como cristianos verdaderos que decimos ser, ¿cierto? Como personas que aman y que hemos nacido de Dios y que conocemos su palabra. En este pasaje, en concreto, se nos muestra un amor incondicional aún por nuestros enemigos. Mientras el mundo nos enseña a amar condicionalmente, ¿cierto? El mundo te pone condiciones. Si tú amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy. Esas son las condiciones y valores que el mundo siempre va a poner. Y cuando se refiere al mundo, se refiere a los sistemas del mundo. No el mundo, sino los valores por los cuales está gobernado el mundo y esta sociedad, hermano. Que no tienen nada que ver, por supuesto, con los principios que la Escritura nos habla, ¿cierto?, a través de las doctrinas de Cristo. Así que Cristo, hermano, nos pide amar a nuestro prójimo incondicionalmente, incluso a aquellos que nos aborrecen y que muchas veces se transforman también en enemigos nuestros. El amor hacia aquellos... Miren, el amor hacia aquellos que nos aman parece tan natural y casi incluso instintivo. O sea, brota casi espontáneamente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es fácil de repente amar a quien te ama. ¿Cierto? No nos cuesta mucho amar a quienes nos aman. Es más, nos brota el tiro. ¿Ah? Tú te encuentras con una persona que quiere y te brota espontáneamente el abrazo, el beso, las palabras lindas, porque amas a esa persona. Pero distinto es cuando te encuentras con alguien con un enemigo. Bueno, aún así, Dios te pide que ahí muestres realmente el amor de Cristo.
Por eso que, sin embargo, la verdadera medida de nuestro compromiso y de nuestra fe se revela, hermano, en nuestra capacidad para amar a aquellos que no nos aman. Y también tener la capacidad de amar incluso a aquellos que se nos oponen a nosotros, a aquellos que también nos desafían y que son incluso contrarios al mismo Evangelio de Cristo, hermano. Así que es aquí donde debemos mostrar el amor de Dios, hermano, la misericordia y el perdón. Es aquí donde debemos mostrar el amor incondicional hacia nuestros enemigos y aún en quienes se oponen en nuestra fe y en la obra de Dios. Porque el amor de Dios es así, es sin condiciones, no es un sentimiento pasajero, sino una decisión consciente de siempre buscar el bien y sobre todo siempre buscar el bien común, sobre todo en su iglesia, hermanos. Y esto siempre debemos hacerlo, aun cuando enfrentemos muchas veces, hermanos, hostilidad, indiferencia, no solo en nuestra vida cristiana, hermanos, sino también en la parte secular, en nuestro diario vivir. Nos encontraremos con hostilidad, con indiferencia, con personas que no nos van a tratar muy bien. Pero sabemos que Cristo lo vivió. Y si Cristo lo vivió, nosotros como sus discípulos también, hermano, lo vamos a vivir en algún momento. Y si no lo has vivido, prepárate. Porque el camino angosto es así. El verdadero camino de la vida cristiana es así. Estamos llamados, hermano, desde el momento en que conocimos al Señor por medio de Jesucristo, a amar a nuestros enemigos, a bendecir a aquellos que nos maldicen y no a pagar mal, hermano. A hacer el bien aún a aquellos que nos aborrecen o aún a aquellos que nos desechen, hermano. Debemos siempre mostrar ese amor incondicional. ¿Y saben cómo también se puede demostrar? Orando también por los que nos persiguen. Orando por aquellos que a lo mejor nos quieren hacer daño, hermano. Ahí se muestra el amor incondicional de Dios. Es ahí donde tú tienes que aplicar y llevar a la práctica diaria justamente las palabras que expresa Cristo en Mateo 5. ¿Y cómo podemos llevarlo a la práctica? A la práctica diaria. ¿Cómo podemos ponerlo por obra? Justamente con actos que se traduzcan en bondad, en perdón, en misericordia. Incluso con aquellos que tengamos diferencias. Tener comprensión con aquellos que no desean tal vez tener comunión con nosotros o que a lo mejor todavía no quieren conocer al Señor. Debemos siempre estar orando por estas personas. Estas palabras de Cristo nos llaman a ser discípulos y creyentes que realmente seamos un instrumento de reconciliación en las manos de Dios para la obra de Dios. Si somos una fuente de amor incondicional de Dios a través de nuestro testimonio, de amor, de perdón, de compasión, de misericordia, hermano, estas palabras de Cristo podrán ser una herramienta poderosa en tu vida para alcanzar a otros también. Si mostramos al mundo que realmente es posible
vivir con estos principios, hermano, podremos alcanzar muchas vidas. Porque el amor de Dios, hermano, trascenderá las divisiones, trascenderá los conflictos. Todo aquello que pueda surgir con el amor de Dios, podremos cubrir eso, hermano. Y tal vez poder darle la oportunidad también a otros de que vean que realmente el amor de Dios es verdadero y que lo tenemos que vivir como hijos de Dios. Teniendo esta clase de amor entre nosotros, se cumplirán en nosotros lo que dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vivir de acuerdo con este ideal y con estos principios, hermano, es lo que Dios nos pide. Sé que no es fácil, hermano, pero si cultivamos una relación profunda con Cristo, podremos alcanzar estos ideales que Cristo nos puso. Podremos alcanzar este amor incondicional, porque es el amor de Dios, el perdón de Cristo, que nos capacitará, hermano, para amar, para tener compasión, para tener bondad y reflejar la misericordia de Dios, que se nos ha mostrado, hermano, a través de su gracia, a través de la cruz del Calvario. Hermano, tanto las palabras del apóstol Juan como las de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5 y en 1 Juan 4 nos invita a vivir más allá de lo que el mundo nos enseña. El mundo, como les decía, nos dice: odia. Odia a aquellos que te hacen mal. O paga con la misma moneda. El mundo siempre te va a decir que actúes así. Y es más, lo vemos mucho esto en los trabajos, ¿cierto? En los trabajos nos encontramos con compañeros que son desleales, que quieren pisotear al otro, otro que quiere destacar. Se ve eso mucho en las empresas, ¿cierto, hermano? Yo creo que todos hemos vivido aquí situaciones así. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo está así, ¿cierto? Los religiosos de aquella época, cuando Cristo vino, también actuaron de esa misma forma, hermano. Si ustedes se dan cuenta, habían cambiado el mandamiento. El mandamiento de amarás a tu prójimo, le habían añadido aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor los aclara: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, no aborrecer a tu enemigo. Pero eran así, eran tan malos, hermano. Pero el Señor les aclara realmente cómo era ese mandamiento. Dios deja claro que nunca ha llamado, hermano, a sus hijos o a la iglesia a aborrecer a los enemigos, hermano. Nunca. Ahora, aborrecer en el griego, porque hemos hablado mucho de esta palabra aborrecer, viene de la palabra miseo, que significa odiar, menospreciar, ser indiferente. Implica, en el significado, dice, implica tener malas conductas y una mala voluntad activa que se manifiesta en palabras, conductas y hechos. ¿Quiénes eran así, hermano? ¿Quiénes eran así? ¿Quiénes odiaban? ¿Quiénes menospreciaban? ¿Quiénes eran indiferentes? ¿Quiénes aplicaban este aborrecer? Eran los fariseos, los religiosos de aquella época. Y Cristo tuvo que enfrentarse con este tipo de personas, hermano, que estaban gobernando
porque ellos eran los que estaban gobernando la iglesia, tenían el poder religioso y político también, porque estaban mezclados también con todo el sistema, y el Señor les tiene que aclarar este mandamiento. Los religiosos de aquella época amaban así, y Cristo los corrige y les muestra el verdadero amor incondicional. ¿Cuál es el mandamiento? Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Amar incondicionalmente a todos, hermano. Todos los seres humanos son nuestro prójimo, hermano. Todos. Y lo que Jesús nos dice a través de este mandamiento es hacer el bien, incluso a nuestros propios enemigos. Jesús siempre yendo más allá, hermano. Siempre poniendo la vara más alta en cuanto a valores, en cuanto a conducta en nuestra vida. Y siempre el Señor te pedirá que también tú vayas siempre más allá, con un amor incondicional, alejado totalmente de los pensamientos del mundo. ¿Cierto? Bendiciendo incluso a los que te puedan maldecir. Cuando te maldigan, tú bendice. No devuelvas maldición por maldición. Al odio, responder ¿con qué? Con amor, con respeto. Aunque no lo tengan contigo, hermano. Esto nos va a servir para todo, hermano, para toda nuestra vida, en todo lo que hagamos. Haced bien, dice la palabra, a los que os aborrecen. O sea, amar aún a aquellos que no lo merecen, hermano. Mire, Proverbios 25. Vámonos a un proverbio que nos puede dar un contexto sobre estas palabras. Proverbios 25, un proverbio que sé que ustedes conocen. 21 y 22, dice así: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová, dice, el Señor, te lo pagará. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que debemos orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que a lo mejor nos quieren ultrajar, o por aquellos que nos persiguen. Debemos orar por aquellos que aún a lo mejor no conocen tampoco al Señor. Orar por aquellos que incluso no nos quieren. Y esto no es solo en la iglesia, hermano. También en todo lo que hagas. En todo ámbito de cosas. Tú tienes que aplicar estas palabras de Cristo en tu vida. Si realmente eres un verdadero hijo de Dios, nacido de Dios, y que realmente conoces a Dios y su palabra. ¿Para qué? Para que demostremos con nuestra conducta que somos realmente hijos de Dios, que conocemos al Señor. Al hacer esto, hermano, estaremos demostrando que somos hijos de Dios de verdad, hermano, que amamos en verdad y que no amamos solo de palabra. ¿Se acuerdan que el Señor decía? Este pueblo decía, de labios me honra, mas su corazón decía, está lejos de mí. Por eso que es importante orar, aún por tus enemigos o por los que te persiguen.
Porque Dios en algún momento hará salir, hermano, su sol sobre ellos, sobre los malos y sobre los injustos. Así como lo hizo salir sobre ti, en algún momento, hermano, lo hará con aquellos que a lo mejor no han sido justos y buenos. Aunque los malos y los injustos no lo merezcan, Dios puede hacer un milagro, hermano. Como lo hizo ¿con quién? Por ejemplo, con el apóstol Pablo. No me van a decir, hermano, que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, no era malo, hermano, al principio. Perseguía a la iglesia. Ustedes conocen la vida del apóstol, las barbarias que hacía, ¿cierto? Y miren cómo Dios lo llama al ministerio y lo transforma y termina siendo un tremendo apóstol que daba la vida por los hermanos, por la iglesia. Ahí tienen un ejemplo, que Dios a veces hace salir su sol sobre buenos y malos. Por eso que Dios nos manda a amar y a perdonar y no a devolver mal por mal, ¿cierto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Mateo 5:45, ¿cierto? Lo que hemos leído. Pero mire, Mateo 5:46 y 47 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí vemos, hermano, los verdaderos estándares de Dios para nuestra vida. Y nos damos cuenta que no son como los del mundo. Aquí vemos que realmente los mandamientos de Dios son más grandes que los valores, que los principios y estándares de esta sociedad y de este mundo. Son mucho más elevados, hermano. Por eso que ser cristiano, no todo el mundo es cristiano. Hoy en día todos se llaman cristianos, pero no tienen estos estándares de vida que Cristo pide en su palabra. Si somos hijos de Dios, Dios nos manda a amar a la gente y amar a nuestro prójimo, hermano. Incluso a aquellos que nos odian. Por eso que el criterio no es ser igual al mundo o a la sociedad actual, que domina este mundo, ¿cierto? El mundo y sus doctrinas, sus sistemas, ¿cierto? De valores. En el mundo tú vas a encontrar egoísmo, orgullo, falta de perdón, misericordia, falta de misericordia. Ese es el criterio del mundo. Esos son los valores que el mundo promueve. Pero Dios nos pide estar por encima de lo que piensa el mundo, hermano. Por encima de lo que los demás digan o hagan en cuanto a las actitudes. Estamos llamados a amar, a amarnos. No como lo hacían los publicanos y los gentiles, ¿cierto? Decía el Señor. Estamos llamados a saludar incluso a aquellos que no nos caen bien. Estamos llamados a amar sin acepción de persona, hermano. ¿Y saben para qué? Para que seamos perfectos. Porque el Señor dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el Señor nos está diciendo y nos está llamando a una vida en completa conformidad con la voluntad del Padre. Nos llama a ser perfectos, a ser como Cristo, a tener el carácter y las conductas de Cristo, a tener santidad también. Porque la palabra dice: perfecto serás delante de Jehová Dios.
perfecto serás delante de Jehová tu Dios. No lo digo yo, lo dice Deuteronomio 18:13. Esta es nuestra meta, hermano, y nuestro norte. Ser cada día perfectos como Cristo. Y no se trata de que te equivoques, hermano. ¿Ah? Te puedes equivocar, sino que la perfección significa que cada día uno debe ir mejorando. Eso es ir a la perfección. Si un día, por ejemplo, robabas, ya no robes más. Si un día eras grosero o atrevido, bueno, no seas más grosero y atrevido, porque Dios te está mirando, tus actitudes, tus conductas. Eso es ir a la perfección. Es cada día ir mejorando en santidad, en consagración a Dios. ¿Para qué? Para que un día puedas mostrar los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y de hecho el apóstol Pablo, cuando fue llamado al ministerio, él entendió esto de la perfección. Entendió de qué se trataba la vida cristiana, que era una vida de perfección. Porque él dice, mire lo que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, decía el apóstol, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también ácido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Pablo tenía claro que había entrado en un camino de perfección para llegar a ser como Cristo. Por eso que es importante nunca olvidarnos, hermano, de dónde Dios nos sacó. Porque la verdad, hermano, que no merecíamos el amor de Dios. Por eso que en esta mañana yo los motivo, hermanos, a que nos amemos, que nos perdonemos, hermanos, que pasemos por alto cualquier ofensa, cualquier situación, hermanos, saltemos juntos esta valla, hermano, porque amamos a Cristo, porque amamos a Dios y queremos honrar y poner en alto el nombre de nuestro Señor, hermano. Yo estoy dispuesto a eso, hermano. Y si me he equivocado, les pido perdón, hermano. Perdónenme delante del Señor. Perdónenme si me he equivocado en palabra o en conducta. Les pido perdón a ustedes y les pido perdón a Dios, hermano. Porque la verdad, hermano, que yo no merecía, hermano, estar acá. Yo no merecía que Cristo hubiera muerto en esta cruz. Pero Dios lo hizo, hermano, y tuvo misericordia de mí. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque también esto nos va a traer paz. Si tú aplicas estas doctrinas de Cristo, estos mandamientos, estas enseñanzas, vas a tener paz en tu vida. Pero si te dominan los frutos de la carne, el odio, la ira, el resentimiento, todas estas cosas, hermano, nunca vamos a tener paz, hermano. Nunca vas a tener paz. Podrás ir a la iglesia, podrás moverte para allá, podrás andar con tu Biblia, podrás leerla. Pero si no aplicas estos principios, serás un cristiano sin obras, con obras muertas. Por eso, esto fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El mayor ejemplo de amor, de misericordia, de paz, de perdón, fue nuestro Señor Jesucristo. Dios mostró a través de su Hijo el amor incondicional que tuvo en ese momento con la humanidad. Miren, para terminar como reflexión, les voy a leer un texto, unas palabras hermosas del apóstol Pablo. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hermano, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, hermano. Hermano, en esta mañana, reconciliémonos. Es la oportunidad que Dios nos da para demostrarle, no a nosotros, sino a Él, de que realmente conocemos a Dios y que conocemos su palabra y que hemos nacido de nuevo, que somos verdaderos creyentes, que amamos no solo la sana doctrina, hermano, sino que amamos poner por obra sus mandamientos, su palabra. Porque Dios nos mostró su amor, aún siendo pecadores sin merecerlo, hermano. Si Dios ha hecho esto con nosotros, y yo me lo pregunto a mí mismo y a ustedes, si Dios ha hecho esto con nosotros y nos amó y nos perdonó sin merecerlo por medio de Cristo, ¿será correcto entonces que también nosotros debemos hacer lo mismo? ¿Cierto? Debemos hacer lo mismo. Y con todos, hermanos. No solo aquí en la iglesia. Con todos, hermanos. Con todos los seres humanos. Y mayormente con los de la familia de la fe, hermano. Como reflexión, de esta forma, hermano, estaremos demostrando que sí realmente el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestra vida. Y que sí podemos decir de nosotros mismos que tenemos los frutos del Espíritu de Cristo y que tenemos el carácter de Cristo y que estamos yendo hacia una perfección, como decía el apóstol Pablo. Que realmente Dios te ayude, hermano. Que Dios nos ayude, porque me incluyo. Que Dios nos ayude, hermano, a ser perfectos como Dios. A cultivar realmente el amor de Dios en nuestra vida. Ese amor incondicional para poder entregárselo a otros también. Esto yo les quería compartir como reflexión, hermano. Pueden pararse, hermano. Vamos a hacer una oración. Si alguien quiere hacer una oración cortita, puede hacerlo, hermano, en este momento. Bendito seas tú, Señor. Bendito Padre, gracias Señor porque hemos escuchado esta hermosa palabra que nos señala lo que verdaderamente es el amor, Padre. Que muchos no lo consideramos, no lo aplicamos, sobre todo con aquellas personas que nos han hecho daño, Señor. Sí, Señor. Nosotros no buscamos revancha, nada de eso, Señor. Dejamos que las cosas pasen. Sí, Señor. Pero nos alejamos. Muchas veces oramos por ellos también, Señor, pero son personas duras de corazón, que no cambian, que no se transforman, Padre. Pero sí, igual tenemos que persistir en oración, Señor, por ellos, por cada uno de aquellas personas que nos han ofendido, que nos han dañado, que se han comportado de una manera poco fraternal, Señor. Sí, Señor. Cúbrenos, Señor, porque tú eres amor, eres bondad, eres perfección, Señor. Y tenemos que acercarnos cada día más a ti. Sí, Señor. Permítenos, Señor, alcanzar lo que tú nos pides, porque es difícil, Señor. Estamos en un mundo duro, difícil de comprender también, Señor. Sí, Señor. Porque estamos por todas partes siendo sometidos a cosas falsas que no nos llevan a nada bueno, Padre. Aléjanos, Señor, y permítenos mantenernos en tu verdad, que es lo que hemos buscado. Venimos buscando toda una vida por tu palabra exacta, precisa, que nos predican en esta iglesia de sana doctrina, Señor, la que debemos defender y considerar, Señor. Danos valor, Padre, para acercarnos más a ti bajo tu protección divina, Padre. Sí, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Amén.
¿Alguien más quiere orar? ¿Alguien más? Breve, cortito. Si alguien quiere. Ya, hermano. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dejado. Gracias, Señor, tanto por las palabras del apóstol como por tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a amar a nuestro prójimo y aún a amar a aquellos que nos aborrecen, Señor. Que podamos amar realmente a nuestros enemigos, que podamos bendecir a aquellos incluso que nos maldicen, Señor. Incluso a aquellos que nos caen mal, Señor. Poder expresarles ese amor de Cristo que está en nuestro corazón, Señor. Para que realmente, Señor, podamos ser hijos tuyos, hijos del Padre Celestial que está en los cielos, Señor, que mira aún la maldad del ser humano, pero que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, Señor. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos cada día, Señor, a amar, a perdonarnos, Señor, a pasar por alto tal vez tantas ofensas, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a tener el corazón de Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra y que podamos realmente atesorarla en nuestro corazón para poder aplicarla y ponerla por obra, Señor. Porque de eso se trata la vida cristiana, de ser personas correctas, de ser personas buenas, de ser personas íntegras, como lo fue tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos toda la gloria y honra a ti, Señor, porque tú la mereces, no nosotros. Amén.